La transformación no es un hito ni es un decreto. La transformación es continua y no hay un solo día en el que tú digas, ahora sí ya nos transformamos, ya terminamos. No, para nada. Es más, cada vez le rascas y te falta más. La característica más importante que tiene que tener alguien que va a ser exitoso en transformación es humildad, ¿no? Es un sentimiento de que no importa qué tan avanzado vayas en tu carrera, que te sientas que apenas estás comenzando y que te falta muchísimo por aprender, ¿no? Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Yo siempre les digo, y realmente así lo pienso, que todos los episodios son muy especiales porque tenemos la fortuna de tener conversaciones con gente muy apreciada para esta comunidad de profesionales de la transformación, muy apreciada también en lo personal, y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Riojas, buen amigo ya desde hace varios años, y el día de hoy directivo muy importante en Icon. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti y a todo BT Consortium por darme la oportunidad y por realmente pues honrarme con una invitación a platicar aquí con ustedes y compartir pues algunas de las experiencias que hemos tenido aquí en estos años en Icon y en vidas anteriores donde tuvimos oportunidad de conocernos y de colaborar juntos y de co-crear pues todo esto, ¿no? Totalmente, y justo por ahí comenzaría, Juan. El tema del día de hoy es esencialmente este rol tan relevante que tiene lo que nosotros llamamos el copiloto, ¿no? El copilotaje dentro de una empresa que quiere recorrer su camino de transformación y pues tú lo has vivido desde varias perspectivas, ¿no? Y me permitiría comenzar precisamente un poco cronológicamente y que en el camino nos vayas platicando un poco de tu historia y tu carrera, Juan, y cómo has vivido estas experiencias, pero comenzaría precisamente con esa experiencia que tuvimos juntos en Gamesa, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue un momento muy importante donde la dirección general tenía la inquietud y el CFO también tenía la inquietud de hacer algo distinto con la empresa, y dentro de ese algo surgió todo este tema de la transformación y el trabajo por procesos, ¿no? ¿Te acuerdas que por ahí nos integramos y empezamos a armar un equipo de transformación y un Process Council? Y pues tú eras parte importante de ese equipo y lo viste desde tu perspectiva. Yo quisiera que tú nos platicaras precisamente cómo viviste aquella época, ¿no? Y qué aprendizajes tuviste, qué fue lo que a la postre sacaste, digamos, como relevante de esa experiencia. Mira, en Gamesa. a mí me toca llegar a Gamesa, pues tal vez unos meses o tal vez un año antes que tú. Y Gamesa venía del inicio de una transformación importante orientada al mercado, ¿no? Se constituyen equipos de consumidor, ¿sí? Donde se segmenta el portafolio de productos de acuerdo a las necesidades del consumidor, es decir, single serve, indulgente, multiserve, salado, etcétera, ¿no? Se organiza la empresa desde un punto de vista diferente, y también se organiza la empresa alrededor de equipos de clientes,
¿no? Donde se define, pues, que si DTS o detalle, mayoreo, canal moderno, etcétera, ¿no? Entonces se organiza la empresa se organiza de manera matricial y digamos que los líderes funcionales nos toca darle servicio a esa organización que le llamaban multimodal, ¿no? Que era realmente matricial, ¿no? Y a mí me toca entrar como director de planeación y me toca, pues, organizar mi equipo alrededor de esos equipos de portafolio y por otro lado organizar mi equipo también alrededor de esos equipos de clientes, ¿no? Entonces, pues me toca a mí, pues, deshacer un equipo de planeación totalmente funcional y lo tengo que organizar en ese sentido, ¿no? Y además también me encargan a mí quedar como líder de un proceso que se llamaba Bid Plan, ¿no? Que era básicamente lo que se conoce como IBP, ¿no? Hoy en día se llama IBP, ¿no? En el que tienes que coordinar a esos equipos de producto y a esos equipos de cliente en planear el desempeño de la empresa y orientarlo al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y pues yo venía de ser banquero y de estar en M&A y todo eso, y ahora ¿qué es esto, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Y entonces creo que es más o menos ahí cuando entras tú y empiezas a hablar de procesos, ¿no? Y como que en mi cabeza se empieza a aclarar, ¿no? Que la única manera de lograr eso era a través de los procesos, ¿no? Si no establecíamos procesos de trabajo que atravesaran todos esos equipos de cliente, todos esos equipos de producto y además todos los equipos funcionales, no íbamos a ser capaces de organizar y orquestar todo eso, ¿no? Y entonces, con la ayuda tuya y de tu equipo de transformación, pues se empieza a organizar todo aquello, ¿no? Y entonces los equipos de marketing pues ya no eran de marketing funcional, sino tenían que adoptar también una vista que acomodara a esa organización multimodal, y los equipos de operaciones o de producción o todo eso teníamos que acomodarnos para darle servicio a esa organización multimodal, y nosotros teníamos que construir junto con el equipo de Contraloría la vista financiera de todo eso, ¿no? Entonces, pues me sentí un poquito yo como en aquella película de The Matrix, ¿no? Donde empiezas a entender que hay un mundo diferente, ¿no? Que hay una manera diferente de ver las cosas, y ahí es donde se empieza a aclarar, ¿no? Entonces, pues así es como me toca empezar a entender un poquito todo eso, porque tengo que ser bien sincero, yo venía de otro mundo y acostumbrado a otro lenguaje, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque justo venías de ese lenguaje que además de la industria y además de la función, pues es típicamente el lenguaje de que cada quien trae en lo suyo, ¿verdad? Cada quien trae en su silo, en su función, en su expertise, y que se enfrenta a esta cuestión de cruzar transversalmente la organización a través de procesos. Que por cierto, a la postre, el caso que estás mencionando hoy, con mucho orgullo, podemos decir que es un capítulo dedicado completo en el libro de Michael Hammer, de Faster, Cheaper, Better, que habla precisamente con nombre y apellido de esa transformación en Gamesa. Entonces, podemos brincarnos que precisamente hubo un éxito con ello, pero a mí me interesaría mucho hablar de esas discusiones, Juan, que se vivían en ese momento, porque efectivamente en el camino de descubrir, digamos, ese
otra forma de trabajar y de hacer las cosas, que insisto, a la postre mostró su resultado, pero en ese camino, si no había esa discusión que tú te recordarás que se tenía en el Process Council, entre todos los dueños de proceso integrados, tú provocabas, yo me acuerdo muy bien, una discusión fuerte, pero propositiva, es decir, a ver, discutámosle, entendámosle y hagamos esto de a de veras, ¿no? Para que esto funcione bien. Realmente considero, y ahí es donde viene esta etapa del copilotaje, Juan, que ese provocarla, el escepticismo, la discusión, el querer entender para resolver, fue muy, muy importante en ese council. No sé qué opinas tú de esa etapa, Juan. Sí, mira, para mí, digamos que la parte más importante era cómo los otros dueños de proceso tenían que orientar su trabajo y su proceso para alimentar el proceso de BitPlan o de IBP, ¿no? Y nos tocaba pues tener muchísimas discusiones sobre cuando yo trataba de definir el proceso de IBP, que básicamente es estar planeando el desempeño del negocio pues con anticipación, ¿no? 6 meses, 12 meses, 18 meses, rolling, todo el tiempo, ¿no? Y recuerdo que mis contrapartes se sorprendían, ¿no? De la expectativa y la exigencia que yo como process owner ponía en términos de lo que ellos tenían que aportar al proceso, ¿no? Y entonces me decían, pues es que me la voy a pasar planeando todo el tiempo, ¿verdad? Y a qué horas voy a operar, ¿no? Y entonces nos metíamos a las discusiones de decir, a ver, pues todos los que estamos sentados aquí somos directores o somos gerentes de alto nivel y deberíamos de estar viendo siempre pues no ni 6, ni 10, ni 12, ni 18 meses hacia enfrente. Deberíamos de estar viendo a más largo plazo, ¿no? Y entonces esas discusiones de cuál es realmente el rol que debiéramos de tener los process owners y los líderes funcionales al servicio de establecer procesos que nos permitan correr el negocio, y que la gente que nos apoyaba y la gente operativa y eso, pues ya supiera exactamente qué iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer, qué producto tocaba lanzar, qué innovación teníamos que meter, cuál iba a ser el nivel de inventario que había que asumir, cuánto empaque íbamos a comprar para esa nueva presentación que se iba a lanzar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cambio de entender cómo el proceso es el que tiene que mandar y yo tengo que estar al servicio del proceso para lograr lo que dicte. Y si faltan 6 meses para lanzar una innovación al mercado por el proceso de StageGate que teníamos en ese entonces, pues ya teníamos que estar hablando de esas variables importantes, con un nivel de accuracy muchísimo más bajo, ¿verdad? Pero claro, ya tenías que empezar a hablar de todo eso. Entonces, ese cambio creo que ahí es donde se empieza a articular todo este tema, ¿no? Y entonces tienes al de producción, al de logística, al de marketing, al de diseño de empaques, coordinados por el director de planeación, ¿verdad? O coordinados por el proceso de planeación integral, ¿no? Y de otra manera, si lo ves funcionalmente, nunca lo vas a ver de esa manera, ¿no? Exacto, exacto. Es más, ni siquiera podrías cruzar esa mirada transversal en la organización. Deja tú la acción y obviamente la planeación que mencionas. Y creo que pues eso fue rompiendo silos, integrando gente. Creo que con base en los resultados la gente fue inclusive convenciéndose de una mejor manera de hacer las cosas. Si te acuerdas, decíamos, pues trabajo en una función, pero participo en N procesos, ¿verdad? Entonces la gente ya entendía claramente en qué procesos estaba.
Conforme pasa el tiempo, Juan, bueno, esa transformación sucede adelante, etcétera, tu carrera sigue evolucionando y, y te toca participar ahora en una, pues en otra industria, no una industria muy relacionada, pero finalmente otra industria, y te toca ser un elemento muy importante de sembrar esta semilla de cambio, esta semilla de una transformación integral, de una orientación a procesos, etcétera. Una semilla que ha sido muy exitosa, que miembros de ese equipo de transformación han estado en este foro estoy hablando de ICON, y que inclusive su director general es hoy uno de los ejemplos que nosotros consideramos que ha logrado una mayor madurez como director general transformador, y que realmente hoy por hoy, por ejemplo, les ha dado cátedra en nuestro programa de la Universidad de San Jorge a los alumnos al respecto. Pero todo tiene un comienzo, ¿no, Juan? Hubo momentos de sembrar una semilla y todo esto, y ahí vuelvo al punto. El rol del copiloto fue muy importante, y en este caso fue interesante porque sembraste, no voy a decir que de cero, pero sembraste la idea desde su origen. Entonces, no sé si puedes compartirnos un poco cómo viviste esos primeros, ya hace un buen número de años, esas primeras etapas, ¿no? Sí, mira, creo que el rol aquí en Icon ha venido evolucionando de manera importante, ¿no? Y yo te diría que hoy en día ya es un rol muchísimo más maduro y realmente de copiloto, y ni siquiera copiloto, ¿no? Tal vez de navegador, ¿no? Me imagino de esos carros de rally, ¿verdad? Donde va el piloto bien rápido, y el de al lado nomás le va leyendo, le va diciendo, va a haber vuelta a la derecha, va a haber vuelta a la izquierda, ¿no? O sea, ya realmente el rol de Luis y del equipo de transformación están bastante más maduros, ¿no? Y realmente eso ya me permite a mí, pues, asumir un rol tal vez más estratégico y más de estar viendo hacia adelante, ¿no? De acuerdo a cómo lo permita también las condiciones de negocio, ¿no? Pero me regreso al principio, ¿no? Cuando llego yo a Icon, digamos que la empresa venía de una muy reciente, me voy a tomar la libertad de llamarle a una refundación de la empresa, ¿no? Donde de manera que pudiera parecer superficial, pero creo que para el caso de Icon tiene muchísima significancia, donde incluso hasta se decide cambiar el nombre de la empresa, ¿no? Pasa de ser Grupo Chapa, ¿verdad? Con el nombre de los dueños, de los fundadores en la puerta, a llamarse Icon, ¿verdad? Que tiene su origen, ¿no? Y cuando entro yo aquí a Icon, ya existía digamos, el rol de transformación, ¿no? Entonces, entro yo como director de finanzas y transformación, y el equipo de transformación básicamente era un equipo muy chiquito, de ejecución de un proyecto tecnológico, ¿no? Y bueno, me toca darme cuenta que el proyecto pues ya tenía varios años, estaba estancado, y no estábamos avanzando porque había una descoordinación, digamos, entre el área operativa, el área comercial y el área tecnológica en la implementación de todo esto. Entonces, lo que uno construía no necesariamente se hablaba con lo que el otro estaba construyendo, y a la hora de conectar el proceso con el negocio, con la tecnología, no estaba dando, ¿no?
Y también nos damos cuenta, me toca darme cuenta también que teníamos un gran problema de descoordinación entre las distintas unidades de negocio desde el punto de vista de datos e información. O sea, era muy complejo que pudiera llegar a funcionar todo esto, ¿no? Entonces, finalmente se implementa la herramienta, digamos que, pues, no me atrevo a dar una cifra, pero con un componente grande de customización y no de adopción de las mejores prácticas que traía la herramienta, que era de primer nivel, ¿no? Era Oracle Retail, que es el referente en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues me empiezo a dar cuenta que hay que hacer una transformación más integral. Yo me acuerdo allá en Gamesa, ¿no? Que cada dueño de proceso, pues tenía un equipito de change management, tenía un equipito tecnológico, tenía un arquitecto de procesos y tenía, digamos, a su cargo, ¿verdad? Una serie de otros dueños de su proceso que tenías que coordinar, ¿no? Entonces, nos ponemos a mirar eso, ¿no? Y le hacemos una propuesta a Luis para tratar de integrar una transformación más integral, ¿no? Y ahí no sé si fue por coincidencia o te busqué o cómo acabamos platicando ahí en un desayuno en una ocasión. Y te platicaba yo lo que estábamos haciendo, me compartiste tú esto que habías desarrollado de la TEI con las distintas arquitecturas y dije, eso es exactamente lo que necesitamos implementar, ¿no? Y entonces pues le hicimos por ahí en diversas ocasiones, algunas yo solo, algunas tú y yo juntos. Le hicimos una propuesta a Luis para empezar a adoptar todo un camino de transformación. En ese entonces no teníamos un equipo de transformación, no teníamos un equipo de change management, no teníamos un equipo un arquitecto organizacional, ni teníamos un arquitecto tecnológico, ¿no? Y ahora ya los tenemos. Algunos roles se reenfocaron y se cambiaron, ¿verdad? Y algunos roles sí fue necesario meterlos, ¿no? Y no te voy a decir que costó trabajo porque no quisieran o porque no entendieran, sino que empezar a hablar de estos temas siempre cuesta trabajo, Claro. ¿no? Y entonces el rol ahí del copiloto, pues en ese sentido es de estar machacando y aclarando y logrando esas conexiones, ¿verdad? Y decir, esto que estamos discutiendo ahorita es por aquello que habíamos discutido hace 6 meses, ¿no? Hoy en día, Miguel, todavía tenemos discusiones donde tenemos alguna discusión con el comité ejecutivo o con algún externo que nos está haciendo algún pitch para hacer alguna cosa y siguen cayendo veintes todavía ahorita desde el punto de vista de integraciones. que necesitamos transformar áreas orientadas a procesos. Todavía hoy en día nos falta mucho y yo entré aquí a Icon hace 11 años. Y fíjate, que creo que eso es bien interesante lo último que dices y ahorita me voy a permitir regresar un poco. Lo último que dices nos habla de que esto es un journey, ¿no? Esto es una jornada que va sucediendo, te va enseñando, te va demostrando, vas logrando, vas recomponiendo, vas creando, etcétera. Y es algo que tiene que llevarse en el camino. Y mucho hemos hablado en este podcast y en los foros en general de la comunidad de profesionales de la transformación, en que esto no debe de ser visto ni de cerca como un proyecto, sino es una capacidad organizacional y una habilidad ejecutiva que llega para quedarse, máxime hoy por hoy, ¿no? Mira, para mí ha habido un par de hitos importantes para que
la organización adopte esa vista que has visto, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de trabajo por procesos y que los procesos estén por encima de las funciones, o no por encima de las funciones, pero que jueguen su rol proporcional dentro de las funciones, un tema importante es aclarar, las funciones no desaparecen. Las capacidades funcionales no desaparecen, la gestión de presupuestos y del desarrollo de las carreras de las personas, eso no desaparece. Los líderes funcionales siguen siendo súper importantes y así es como se desarrollan las carreras de las personas, ¿no? Pero la organización por procesos tiene que convivir con los líderes funcionales. Entonces no desaparecen las funciones, no. Va a seguir habiendo un director de talento y va a seguir habiendo un director de finanzas y va a seguir habiendo un director comercial y eso, pero sus roles en los procesos tienen que ser transversales. Esa es una. La otra, la transformación no es un hito ni es un decreto, ¿no? La transformación es continua y no hay un solo día en el que tú digas, ahora sí ya nos transformamos, ya terminamos, ¿no? Para nada, ¿no? Cada vez le rascas y te falta más, ¿no? Entonces, esas dos cosas son bien importantes. No hay un día en el que haya una declaración, ya migramos a hacer una organización por procesos. No, los procesos siempre existieron, ¿no? Y ya nos transformamos a esta nueva organización, tampoco, ¿no? Transformación es una manera de llamarle, ¿no? Pero en realidad es... Claro, y es una forma que hoy por hoy no es en nuestra opinión, no es nice to have, o sea, no es algo que sería bueno hacer. Hoy es tan cambiante, tan disruptivo, tan acelerado, disruptivo y sorpresivo, muchos de los cambios en muchas de las industrias, que lo que pueden ser retos pueden ser oportunidades también, pero que hay que lograr atajarlas de manera integral, como lo describes. Y me gustaría retomar ese punto ahorita en un momento más, Juan, hacia el cierre, de cuál es una reflexión final que tú quieras recomendar precisamente en ese sentido. Pero antes de eso, quisiera rescatar, tú narraste un poco ahorita esa acción del copiloto, me voy a permitir ponerlo en 4 grandes etapas, ¿no? Fue la etapa inicial de sembrar la idea, el sembrar el concepto. Una siguiente etapa que seguramente no fue tan secuencial, sino hubo sus traslapes, de conformar el equipo, de conformar ese mapa de ruta, asegurar que estuvieran las capacidades instaladas para llevarlo a cabo. Y después seguir un mapa de ruta precisamente para construir esas capacidades de la organización. Y dices más hacia ahora, yo le llamo a esta cuarta etapa, keep us truth, ¿no? O sea, mantenernos consistentes, congruentes con esa ruta de cambio de transformación. ¿Qué le recomendarías porque hay varias empresas en el consorcio, Juan, varios de los colegas en la comunidad de profesionales de la transformación que se están enfrentando, y algunos desde la función financiera, por cierto, se están enfrentando a esta situación interesante de decir, bueno, ¿y cómo logro convencer a la dirección y a mis colegas de seguir este camino de una transformación más integral? Deja tú la instalación de una posición de CTO ahorita, no. Vamos primero por la primera etapa la etapa de concientización que te decía yo en un inicio, de hacer las cosas de una manera diferente y no encargar por proyectos o por pedazos esta transformación a las funciones, ¿no? Mira, creo que ahorita dijiste no hacerlo por proyectos, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. O sea, la transformación no es un proyecto que comienza, tiene un presupuesto y tiene recursos y termina y se cierra y se evalúa. No, la transformación sigue, ¿no? Pero lo que a nosotros nos ha funcionado para poder ilustrar la necesidad de implementar un modelo como el de la TEI, donde estés construyendo todas las distintas arquitecturas, ha sido a través de grandes proyectos, ¿no?
como por ejemplo el proyecto de la implementación de IBP en Icon, ¿no? Que todavía nos falta y tenemos nuestras oportunidades, ¿no? Después, el proyecto, por ejemplo, de el cambio de la transformación integral de finanzas, ¿no? Que tuvo un componente grande que fue el cambio del ERP, pero nos organizamos totalmente diferente en el área de finanzas, ¿no? Y pasamos de tener 3 o 4 directores de finanzas en toda la organización con distintos negocios a reenfocar todo eso, ¿no? Y a final de cuentas nos liberó recursos para poder invertir en tener mejores capacidades. Entonces, a lo mejor no fue un proyecto de productividad, pero sí fue un proyecto de reenfoque de los recursos que ya estábamos invirtiendo, ¿no? Entonces, para mí es importante aprovechar la oportunidad de grandes proyectos y mirarlos de manera integral. No es un proyecto de cambio de herramienta, no es un proyecto de reestructura de un área, es un proyecto que tiene que ver con procesos, tecnología, gente, cambio, datos, etcétera, ¿no? Y eso nos ha permitido que el resto de la organización lo entienda y lo vea así y se apunten para su propia transformación, ¿no? Entonces ahora tenemos al director de recursos humanos, que es un gran transformador aquí en Icon, y él está puesto para llevar a cabo toda una transformación integral, pero como no ha habido lana, ni tiempo, ni nada para invertir en las herramientas y eso, pues está no detenido, pero está on hold algunas cosas, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado. Es parte, ¿no? de un mapa de ruta, ¿verdad? Y que llega en su momento. Parte de un mapa de ruta. Y la otra recomendación también importante, Miguel, es que cuando entremos a esos proyectos que refiero como oportunidad de usarlos como poster boys, nos agarremos la TEI, ¿verdad? Y veamos todos los distintos temas que hay que atender para ejecutar los proyectos, ¿no? O sea, tiene que haber arquitectura organizacional, tiene que haber arquitectura tecnológica, tiene que haber toda la arquitectura estratégica, todo eso tiene que estar fundado. A nosotros nos ha servido muchísimo pasarlo por ese filtro, porque es una referencia muy, muy útil, ¿no? Yo tengo el diagrama de la TEI, yo lo tengo como uno de mis accesos rápidos aquí, porque seguido regreso a revisar y decir si está completo, ¿no? Por supuesto, pues tienes que encontrar el campo fértil, ¿verdad? El CEO tiene que estar súper interesado en cambiar o en transformar la empresa, ¿no? Y es para ir más rápido, ¿no? Claro, y eso en gran medida, digamos, se tiene y se cuenta, pero también se fomenta con estas etapas que ya comentamos de tu participación, Juan. Un poco hacia el cierre, Juan, fíjate que nos hemos encontrado, y decía yo hace rato que quería regresar un poco a este nuevo ambiente de los negocios, donde impactan pues, los temas de la inteligencia artificial por un lado, la cuestión de la convivencia multigeneracional, el ámbito tan distinto que hay en diferentes aspectos, tanto macro como microeconómicos y sociopolíticos, etcétera. Pero nos hemos encontrado que hay muchos talentos, Juan, muchos jóvenes talentos y talentos más a la mitad de su carrera inclusive, que dicen, yo no como quiero nosotros. estar, claro, yo no quiero estar limitado a las 4 paredes de una función, yo no quiero estar limitado al alcance de una perspectiva de un proyecto en lo tecnológico, en lo organizacional o en el cambio, etcétera. Hay cosas que quiero ver más amplias. Nos hemos encontrado cada vez más con estos, como les llama David Epstein, ¿no? Estos generalistas de su pensamiento más sistémico. Y son precisamente, eso junto con, tú sabes que lo hemos hablado, tener
el ego bajito y esta capacidad de ver la cuestión más sistémica, el valor colectivo, etcétera, son algunas de las características que nos hemos encontrado con los líderes transformacionales. No solo los CTOs, sino los directores generales, copilotos, miembros de los equipos de transformación, que realmente tienen esta personalidad de características de ver la organización más integralmente. ¿Qué le recomendarías a estos talentos que están por entrar, decidir a una ruta de transformación, un equipo de transformación o no, pero que de alguna manera se sienten llamados? ¿Y qué impacto crees que tendría esto en sus carreras? Mira, yo creo que la característica más importante que tiene que tener alguien que va a ser exitoso en transformación es humildad, ¿no? Es un sentimiento de que no importa qué tan avanzado vayas en tu carrera, que te sientas que apenas estás comenzando y que te falta muchísimo por aprender, ¿no? En el momento en el que tú te sientas que ya viste la película correr varias veces y que ya sabes cómo va a acabar y todo eso, ya estás acabado, ¿no? Digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, un líder transformacional le va a entrar a cualquier situación con una actitud de aprendizaje y con una actitud de que en esta ocasión el desenlace va a ser diferente y va a ser mejor porque ya construiste detrás de ti algunas mejoras y ya estás soportado por un equipo, por procesos y por tecnología que ya no te dejan en la misma base, ¿no? Entonces, si tú ves venir un problema o ves venir una situación y dices, no, ya sé cómo va a terminar, esto siempre es así, no sé quién no cambia, no sé quién va a reaccionar de esta otra manera, es donde estás acabado. Creo que la recomendación más clara sería tratemos de siempre sentirnos como novatos, ¿no? Y que vamos a aprender de todas las situaciones y que no has visto ni la mitad de lo que te toca por ver, ¿no? Porque en ese sentido es que pues empiezas a agarrar lateralidad, ¿no? Y en el momento en que ya te canses de algo, hay siempre oportunidad de verlo diferente, ¿no? Claro. Qué interesante, porque fíjate, sentirnos como novatos, pero de la mano de un método y de la mano del resto de nuestros colegas, pues podemos aprender juntos y crear ese valor colectivo. Y eso es exactamente lo que vemos que está pasando, Juan, en esta comunidad de profesionales de la transformación. Recientemente yo hacía una publicación en LinkedIn sobre esto, porque créeme que cada vez nos damos más cuenta que el valor real, así como dentro de la empresa se crea transversalmente, decías tú perfectamente bien, claro que es importante la función, pero el valor se crea transversalmente. Lo mismo pasa en esta comunidad. Claramente la empresa en su conjunto tiene una razón de ser y un objetivo y metas, etcétera. Pero en realidad la co-creación y la colectividad es sumamente importante dentro y entre empresas. Y con ello, Juan, te agradezco muchísimo que hayas participado. Quiero en este episodio, quiero reconocer que precisamente esa característica de humildad te ha caracterizado, válgame la redundancia, durante todo el tiempo que yo tengo de conocerte, y creo que ha sido la razón por la que tú has promovido que muchas personas participen, se beneficien y aprendan de estas diferentes rutas de transformación que te ha tocado participar o que has promovido. Juan, muchísimas gracias. Bueno, en mi caso no es humildad, lo que pasa es que en realidad no sé nada, ¿no? Entonces todas me las aviento líricas y entonces por eso a lo mejor parece que soy humilde, pero la verdad es que apenas estoy aprendiendo, ¿no? Yo creo que lo acabas de reafirmar. Juan, muchísimas gracias. Recordarte que eres un miembro muy importante de esta comunidad de profesionales de la transformación y estamos bien contentos de que hayas participado en este episodio de Charlas de Transformación con BT Consortium. Claro. Con muchísimo gusto, Mike, y como te dije, pues es una
un orgullo y un placer poder platicar con ustedes y ver en qué más les puedo ayudar, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y estamos con eso terminando este episodio. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web veteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.